Sí, Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buen día. Soy Adriana Sepúlveda, directora de Punto Editorial, y hoy tengo el honor de tener en una entrevista ni más ni menos que nuestra autora, y por qué no decirlo, nuestra autora consentida, Luzmik Negrón Rentas, que hoy viene a hablarnos de estos maravillosos libros, de esta colección, de esta comunidad que ha creado, que realmente ahorita nos va a platicar cómo sucedió todo esto, que se llama Que nadie apague tu brillo. Y pues este es el volumen uno, porque ella ya ha generado 4 libros diversos que nos va a hablar en cada uno de nuestros episodios de esto. Pero por lo pronto, hoy la tenemos aquí. Preséntate, Luzmi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. qué bien. Agradecida por esta oportunidad, agradecida por esta entrevista, agradecida, ¿verdad? Primeramente a mi Padre Celestial y sé que toda la audiencia y todos los que han de ver esta entrevista en diferido van a ser de verdad bien impactados con las historias transformadoras de mujeres como tú. Es correcto, así es como se llama este libro, Que nadie apague tu brillo, historias transformadoras de mujeres como tú. Este libro son 14 coautoras internacionales que nos cuentan su testimonio de vida. Ella es Luzmik Negrón, ella es de Puerto Rico, y pues bueno, queremos que nos cuentes, Luzmik. Ya sabemos que eres autora, que eres una de nuestras autoras de casa consentida de Punto Editorial, pero queremos que nos cuentes, porque pues bueno, yo sí sé, pero la audiencia no sabe, cómo nació la idea de generar este libro, que ya es un libro de colección, porque como bien acabamos de decir, tiene 4 tomos, 4 volúmenes, son 4 libros diferentes. Cuéntanos cómo nació la idea o la historia de este libro. Ok, pues luego de hacer esculpida en las manos del alfarero, permite que el maestro te transforme, que fue mi primer bebé, de la mano de Dios primeramente y luego de la mano de esta mujer extraordinaria que ustedes están escuchando haciéndome esta entrevista, Adriana Sepúlveda. Pues luego de sacar aquel bebé que fue un devocional, a las semanas, más que a las semanas, fue como al mes y medio. Adriana no se acuerda de esta anécdota a veces, pero yo se la recalco. Ella fue a una actividad en México como parte de todas las cosas que ella hace, de todas sus, ¿verdad?, emprendimientos, sus pymes y sus negocios. Era una convención de empresarias en México. Y al final de la jornada, una de ellas en el conversatorio le dice que porque ella no se lanza dentro de su editorial a hacer un libro colectivo donde otras mujeres cuenten sus historias. A las semanas, ella como que entre comunicación así por Zoom y demás, ella me lanza como que, ¿tú te atreverías? Y yo miré al cielo y dije, ok, señor, pues vamos allá. Y así fue que nació. Luego de eso fue, ¿qué hice? Pues yo me metí a Canvas, hice como unas promociones, se busca, y así haciendo bastante ruido en las redes. Poco a poco comenzaron a llegar. Fue un proyecto que requirió esfuerzo, dedicación, mentoría, coaching. O sea, el coach que he aprendido hasta el día de hoy lo saqué a pasear, como decimos en Puerto Rico, en ese primer proyecto porque era otro desafío y era otra dinámica, porque no es lo mismo generar un libro con un solo autor que con 14 que fue el primero. Así que cada una es distinta, seguimiento, o sea, el mero hecho de convencerlas para que estuvieran, ya de ahí fue un desafío. Muchas de ellas luego en entrevistas posteriores dicen y lo verbalizan así, que cuando veían la promoción hacían hacia arriba en los teléfonos inteligentes, esto no es conmigo. Esto como, pero como Papá Dios es Papá Dios, de diversas formas, ellas fueron entendidas en los tiempos y aceptaron el reto. Y Papá Dios, de maneras bien distintas en cada una de ellas, como ellas mismas lo verbalizan en entrevistas, sintieron que era necesario dar el paso para ese proyecto y gracias a Papá Dios
se logró. Así es. Fue todo un reto porque cuando lo platicamos Luzmik y yo le dije, ok, va, vamos a hacer el proyecto porque me decía, vamos a contar historias de mujeres que por medio de su fe han transformado su vida. Hay que aclarar esta parte, es gente cristiana que por medio de su fe, bien puesta, porque son, yo las conozco a todas y todas las chicas son verdaderamente gente de fe, dijeron, va. Entonces, no es lo mismo para nosotros como casa editorial generar un libro con alguien que es una sola persona, que en este caso pues teníamos 14 coautoras y había que, como dice Luzmi, coacharlas porque algunas de ellas en su vida habían escrito algo para algo. Normalmente cuando nosotros como casa editorial nos llega un autor, pues el autor a veces ya trae esas ideas de que escribe, o que ha escrito en blogs o que por lo menos tiene experiencia dando cursos, capacitaciones o entrevistas o ha participado en el manejo de este verbal de la oratoria y pues cuando tenemos esa facilidad, el escribir también se nos puede un poquito facilitar. A lo mejor no somos los grandes escritores o no tenemos la técnica, pero por lo menos podemos soltar el verbo, como decimos aquí en México, no podemos escribir, ¿no? Podemos empezar a hacer algo, pero estas chicas realmente en su vida habían pensado en un proyecto así, porque muchas de ellas son profesionistas, pero muchas otras son amas de casa, Ujú. que simple y sencillamente no tienen una actividad profesional, no es que no sean profesionales, no ejercen como tal, Exacto. entonces no están habituadas a estar expuestas y sobre todo porque lo que iban a exponer era un pedacito de su historia que realmente es una parte muy íntima porque para muchas es mermar un poquito y volver otra vez al estarle ahí solvando a la herida, como decimos, para volver a sacar todas esas historias que muchas veces dice uno, ya las quiero como que medio olvidar, porque al final de la historia esta era parte fundamental del libro, que contaran cómo les surgió ese tema de transformación. Y pues fue todo un reto, me acuerdo que lo verbalizamos, como dice Luzmi, que estuvimos platicándolo y dialogándolo y lo pudimos conseguir. Cuéntame qué ha sido para ti culminar y cuéntame la experiencia, porque pues tú que estás allá en Puerto Rico con las chicas, que todas están de aquel lado, la parte de haber vivido esta primera presentación del libro, de ya tenerlo físicamente, ¿cómo lo vivieron? Tanto Luzmik, Negrón, como autora principal del libro, como tú con tus chicas, tus otras 13 coautoras que estuvieron cobijando este proyecto para que se volviera realidad. Cuéntanos, Luz. Sí, quiero hacer dos anécdotas. Una, cada una de ellas tenía bien enviarme sus escritos, sus borradores y yo darle insumos de errores, edición, alguna que otra acentuación, etcétera. Eh, una de ellas, que fue Solís, tuvo la misma situación que yo sin saberlo y me explico. Ella me envía su borrador. Era tarde en la noche ya. Yo empiezo a leer su escrito y yo siento en mi corazón que lo que ya yo había entregado a la casa editora, o sea, a Adriana, en tiempo y forma, yo tenía que cambiarlo. Es como si papá Dios me hubiera dicho, luego de leer el capítulo de ella para darle un insumo, que lo que yo había escrito no era. Así que, en obediencia, pedí tiempo adicional a la casa editora y lo que iba a hacer no fue, y ahora entonces entrego otro capítulo que se titula así, Salmo 23. Creo que fue una excusa divina para sanar algo allí que yo creía que estaba sano, pero mientras se da el proceso de escritura, entendí que no. Y eso es una de las cosas que la escritura puede hacer. Cuando nosotros revelamos parte de nuestras historias, tocamos unas fibras bien, bien neurálgicas en nuestras emociones. Y la escritura sana. La escritura sana. La escritura tiene un poder de sanar tan espectacular que eso me pasó. O sea, lo que yo había entregado no fue. Y luego de haber leído la historia de Solís, pues entregué.
mi capítulo que se tituló Salmo 23. Quería dejarlo establecido porque a ella también le pasó lo mismo. Ella había hecho un borrador a mano y a las 3 o 4 de la mañana, semanas previas, ella luego en una entrevista lo dijo que lo que ella había escrito no era y empezó a reescribir la historia de otros testimoniales que pasaron en su vida que ella entendía que eran los que debían estar en el libro. Así que eso de una parte. Cuando se lanza el libro que se va a hacer la presentación en Puerto Rico, ellas me sorprendieron. Yo estaba pasando por un momento bien difícil de divorcio, de llegar a Estados Unidos y no tener un lugar donde estar de manera definitiva. Yo tuve que salir eh, en junio 28 a las 4 y 12 de la madrugada para no mirar atrás. Estuve casi 5 meses viviendo con unos tíos. O sea, fueron momentos bien duros, pero seguía escribiendo y seguía con el proyecto y seguíamos hacia adelante. Yo no tenía mucho dinero, o sea, yo no tenía bien para completar el pasaje y ellas se pusieron de acuerdo y me compraron el pasaje de ida y vuelta. O sea, yo pude ir a Puerto Rico a presentar el libro en principio porque papá Dios lo propició, pero ciertamente ellas se unieron para ayudarme y yo no sabía nada. Yo lo supe una semana antes porque ya era necesario, entonces yo estaba bastante como que humanamente yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que presentar el libro y yo no sé si yo voy a poder llegar porque no tengo el dinero completo para los pasajes. Y ellas me llamaron, hicimos un Zoom y me dieron la noticia de que se habían puesto de acuerdo y que me habían comprado el pasaje. Así que son de esas cosas que llaman a la unidad, que más que escribir libros, hoy por hoy nosotras nos consideramos una familia extendida. Nos cubrimos, nos llamamos, nos visitamos, todas estamos en un chat, todos los chats se han consolidado en uno solo, así que así yo creo que de eso se trata, de trascender. O sea, las historias que están plasmadas en los libros, no sabemos el alcance que van a tener ni cuántas personas van a impactar, pero entre nosotras mismas no es que se quedó en que escribí el libro y ya no te veo más. Es que tal vez pasa el tiempo y a lo mejor no podemos tomarnos un café tú a tú, pero si tú tienes una situación y yo puedo estar contigo, yo voy a estar, aunque sea en una llamada. Así que yo creo que hemos trascendido, somos una familia bien grande. Somos las brillosas, que nadie apague tu brillo, somos las brillantes, repulgentes. Verdaderamente que sí, esto ha crecido y ya iremos contando de cada uno, porque cada uno de estos libros son 4 volúmenes, lo vemos en la imagen que tiene Luzmik, que se han hecho en diferentes etapas, en diferentes años, en diferentes momentos, y todos están marcados con una historia. Pero hoy nos toca hablar de esto, del inicio de esta gran aventura que emprendió Luzmin Negrón de mano de Punto Editorial. Nosotros estamos fascinados de tenerlo dentro de nuestra, ahora sí que decimos de nuestras consentidas, porque hemos hecho muchos libros con Luzmik, hemos trabajado mucho de la mano con sus proyectos y con los proyectos que trae con la gente con la que hemos estado trabajando. Ya iremos contando más acerca de todo esto, pero me gustaría que nos transmitieras un poquito de lo que las chicas vivieron cuando las invitaste a participar en este proyecto. Bien nos decías, pues muchas de ellas lo consultaron y lo pusieron ahora sí que en oración para saber si sentían el llamado o no sentían el llamado, pero una vez que ya escribieron, contaron sus historias, vieron el libro y lo tuvieron en sus manos, lo presentaron, estuvieron todas juntas en Puerto Rico y tú tuviste la oportunidad de ir gracias a que ellas así lo quisieron. Cuéntanos qué ha pasado después de más de un año de este proyecto. Pues se han aunado otras, porque obviamente después del volumen 1 vino el volumen 2, eh, y particularmente en el 2 pasó algo bien interesante, sobre todo con el sello bestseller.
Resulta que la casa editora Punto Editorial se establecen unas estrategias para lograr, ¿verdad?, el objetivo del sello bestseller. Y quiero contar esta anécdota porque es bien peculiar. Una de ellas, ahora estoy hablando en el segundo volumen, ante la emoción de dejarle saber a sus familiares que este proceso de preventa de este segundo volumen se iba a estar dando, había una bandera establecida para iniciar el proceso de preventa a las 7 de la noche. Entre la emoción de ella, pues ella establece y se lo dice a uno de los familiares y el familiar compra un libro a las 12 del mediodía, lo que estableció una marca y entonces era como que teníamos a todas luces el tiempo en contra. Y papá Dios, porque yo siempre le doy la gloria a mi Señor, respeto todas las religiones, pero tengo una fe en mi Dios, permitió que aún con 7 horas de atraso, por así decirlo, lográramos nuevamente el sello bestseller. Así que eso fue una de las cosas que en ese segundo volumen a mí me tocó mucho porque tuve, incluso yo me recuerdo que tuvimos que establecer una reunión prácticamente extraordinaria ante esa situación y recuerdo la anécdota que utilicé, que fue la de la liebre y la tortuga. La moraleja del cuento, que es bastante conocido, en ocasiones pensamos que la liebre va adelante, pero si estamos unidas y sobre todo con consistencia, con perseverancia, con paso firme, llegamos a la meta. Así que no fue un revés, sino fue una situación que se pudo manejar y que logramos el objetivo al final del día. Así que me gusta mucho esa anécdota por lo que representó en ese momento, porque no es menos cierto que humanamente uno diría, pues me rindo, porque si ya hubo una marca a las 12 del mediodía y las ventas empiezan a las 7, pues tengo 7 horas de retraso, o sea, van en mi contra esas 7 horas. Sin embargo, papá Dios se glorificó, pudimos hacerlo y se logró. Es correcto. Este segundo libro que tenemos aquí en nuestras manos, el segundo volumen de Que nadie pague tu brillo, pues verdaderamente ya no eran 14 coautoras, fueron 17 chicas que tuvimos que liderar. Bueno, en este caso, Luzmi, que es la creadora de este proyecto. Cuéntanos cómo nace el decir, vamos a hacer una segunda edición, vamos por el segundo libro. ¿Cómo nació esa idea en tu cabeza, decir, vamos por más? Sí, yo creo que luego de la primera experiencia dije, pues, ¿por qué no? Nos lanzamos. En esta segunda, la convocatoria fue mucho más fácil, por así decirlo. No hubo tanta renuencia y no hubo tanta, por así decirlo, negatividad al principio. Obviamente, cuando uno lanza un primer libro, ya uno tiene una zapata, ya la gente pues poco a poco va viendo que ya tienes un libro, o sea que el segundo libro, por así decirlo, sobre todo en el proceso de convocatoria, fue mucho más accesible las muchachas. Obviamente hay de todo. Hubo, por ejemplo, hubo una que tuvo una situación particular en términos económicos que se queda sin empleo. O sea que eso en el trayecto, pues la pone entre la espada y la pared de si seguir o claudicar, o sea, o declinar a continuar. Eh, Hubo otra que su papá muere en el proceso. O sea, hubo diversas situaciones en el trayecto mientras ellas están escribiendo que fueron a todas luces excusas bastante válidas para no continuar. Sin embargo, perseveraron y lo logramos y nuevamente logramos el sello bestseller, que no es una tarea fácil, que lograr el sello bestseller ciertamente nos posiciona, pero mi interés siempre, sobre todas las cosas, es hacer lo que Papá Dios me ha mandado a hacer. Indistintamente de que no se hubiera logrado el objetivo de ese sello, lo que yo siempre he querido lograr es que si Papá Dios me da una instrucción, yo ejecutarla. Pero como Papá Dios es así y se la luce,
pues nos otorgó, obviamente hay un trabajo extraordinario que hay que hacer, hay unas estrategias, hay unas disciplinas, hay unos compromisos, hay unos esfuerzos que hay que hacer, pero yo creo que la palabra clave aquí es decidir. No necesariamente vamos a tener, y sobre todo en la vida, el momento perfecto para hacer las cosas. O sea, si nos quedamos esperando el momento perfecto, usted y yo no haremos nada, nada, porque el momento perfecto no existe. El camino se va haciendo mientras caminamos. O sea, tú das un paso hoy y vas viendo, en todo hay riesgo, en todo hay riesgo. Estar vivo mismo, o sea, es un riesgo. Y a la gente no le gusta hablar del tema de la verdad, de la muerte, pero es una realidad. O sea, el mero hecho de estar vivo es un riesgo. Así que lánzate. Ahora digo yo, como dice Adriana, haz que suceda. Que ese es uno de Es los eslogans de correcto, ella y uno de los es lemas. mi lema, es mi Exactamente. lema. Haz que suceda. Y ahorita que estabas comentando esa parte del camino, se me vino a la cabeza la canción de Joan Manuel Serrat, Caminante no hay A mí camino, también. se A mí hace también. camino al andar. Andar. Y Ajá. realmente es así. Y este andar ha sido grandioso para Luzmik porque después de habernos aventado el segundo reto, que fue hacer que nadie apague tu brillo, volumen 2, 17 coautoras, 17 mujeres que nos vuelven a contar sus historias. Ninguna de estas chicas repite del primero, todas son diferentes. Llega un tercer reto. ¿Cómo surge la idea de sacar que nadie apague tu brillo versión varones? No mujeres, chicos, fue varones. Cuéntanos cómo surgió esta idea o esta historia, que también es un gran éxito en la vida de Luzmik Negrón como autora. Sí, pues curiosamente. Luego de o sea, luego del proceso de presentación, lanzamiento y presentación de los libros, yo trato de hacer un plan de medios para que cada una, ¿verdad? Dentro de las posibilidades tenga una exposición, ya sea en radio, en televisión. Y precisamente ese día estábamos en CDM Internacional, que es la cadena del milagro, es bastante conocida acá en Puerto Rico. Quien fundó esa cadena es Gille Ávila, que es un evangelista reconocido de manera internacional. Él murió hace unos años, pues estando junto a Luz Merari, que es del segundo volumen, esperando a que nos llamen para entrevista al estudio, yo estoy pensando en mi mente, porque ya semanas previas a ese momento, dos personas me habían dicho que porque no me lanzaba a hacer eh, un libro, pero para varones. Y yo estaba como que rumiando en la idea en mi mente, sin embargo, no lo tenía como que claro y mucho menos como para ejecutarlo. O sea, yo estoy pensándolo de manera literal al lado de Luz, que es mi tocaya. Yo soy Luz Miguel, ella es Luz Merari. Yo lo estoy pensando y yo digo en mi mente, papá Dios, ¿será que es momento de hacer un libro para varones? Yo lo digo en mi mente a mí misma. Y ella se voltea y me dice, ¿por qué tú no haces un libro para varones? Y fue como que, es como si le hubiera, si mi pensamiento se lo hubiera incrustado en su cabecita, porque fue isofacto, o sea, en el momento. Y yo le digo, Dios mío, Luz, tú me leíste la mente. En ese momento entendí que era necesario generar uno para varones, que el desafío fue mayor. Fue mayor porque los hombres están diseñados de otra forma. En muchas ocasiones reprimen los sentimientos y más cuando en términos culturales, ¿verdad? Sobre todo en el aspecto latinoamericano. Y mucho más allá si es para escribir una historia que ha tenido que ver con ellos. O sea, fue un gran reto. Ellos son bastante parcos. Yo era la que en los chats era como que, minuta, reunión, chiji, chija. Y ellos, nada, o sea, silente. En ese chat no, yo era prácticamente la que los motivaba pero es parte, perdón, de las dinámicas que se dan. Al final del día, el proyecto salió. Y gloria a Dios.
pero ciertamente tuvo otras dinámicas por lo mismo, porque hombres y mujeres pues nos diseñaron distintos, ellos tienen unas formas bien particulares, bien pragmáticas, bien racionales, o sea, bien en cajita, nosotras somos que como que más multitasking, entonces, pero dentro del proceso también fue de grandes enseñanzas. Manejarlos. Hubo unos que fueron más moldeables, otros dieron más, como decimos en Puerto Rico, más candela, para los cuales tuve que orar más y llenarme de más paciencia, pero al final del día de eso se trata. Yo creo que en la vida todos los escenarios que se nos presentan nos están dando las herramientas necesarias. Es como si nos estuvieran entrenando. Nos están entrenando, es un entrenamiento constante para lo próximo. Y así lo vi. Sí, verdaderamente este libro, Que nadie apague tu brillo, volumen 3 varones, sí fue un libro que nos causó un poco de controversia a todos, y cuando digo a todos, incluyendo completamente todo punto editorial, porque hasta los chicos de producción tuvimos por ahí situaciones por el tema de lo mismo que acaba de comentar Luzmi. O sea, nos dimos cuenta que los varones, digo, al final estamos en el mismo tema. Todos tenían que contar su historia de transformación de vida por medio de su fe. Entonces, para algunos sacar esa parte, pues les costaba. Algunos otros en su vida habían escrito, tuvimos situaciones de quien hasta ni computadora tenía y lo escribió a mano y hubo que transcribirlo, etcétera. Hicimos todo lo necesario, porque si algo hemos hecho hasta el día de hoy con el proyecto de Luzmig, de Que nadie apague tu brillo, ha sido que nada los pare, tanto a los varones como a las mujeres, si ya están convencidos y con determinación han dicho, sí quiero participar y yo quiero contar mi historia, porque están completamente convencidos que su historia va a inspirar a más personas, a más mujeres, a más hombres a motivarse para fomentar ese cambio o esa inspiración que necesitan para decir, si ellos pudieron, yo también lo puedo hacer. Entonces, creo que Sí. todos, y creo que aquí ya a nivel personal, ya quitándome la estafeta de la directora de la casa editorial, la editora de Punto Editorial, Adriana Sepúlveda, como persona, como ser humano, créanme que he aprendido tanto y he reflexionado tanto con todas esas historias que hasta el día de hoy hemos transcrito o que hemos puesto en estos libros, bellos libros, grandes libros, donde tenemos reunidas todas estas personas que nos han llevado verdaderamente a reflexionar mucho sobre nuestra misma historia de vida y lo que estamos haciendo. Como casa editorial, como punto editorial, para mí ha sido súper gratificante contar con este tipo de libros que nos llevan mucho a la reflexión, mucho a la motivación, como dice Luzmik, sin importar el credo que ejerzca, o sea, no, eso no importa. Lo que importa es que verdaderamente tocan vidas, impactan vidas, y eso al final es lo que queremos hacer con estos libros. Y pues bueno, aquí no acaba la historia de Que nadie apague tu brillo, porque posterior y a la misma par que nos puso Luzmik su libro de varones, ¿qué creen? Nos trajo Mujeres otra vez. Y ahora fue Que nadie apague tu brillo, volumen 4, también 17 autoras que nos contaron sus historias de vida. Sí. Cuéntanos, Luzmi, ¿qué fue este libro? Sí, fue otro reto, pero en este me toca mucho la fibra porque una de las que escribe yo le di clase a sus 13 años y es Gretchen. O sea, yo fui su maestra en un colegio acá en Puerto Rico que es el Colegio Discípulos de Cristo de Ética Cristiana. Posterior al proceso, luego de la presentación, perdón, presentación no, porque la presentación de este está en el tintero, con el favor de Dios, entre finales de este mes y febrero. Pero para el lanzamiento, luego del lanzamiento, se hacen, como siempre, entrevistas. Se trata de coordinar que ellas tengan exposición y que cuenten sus historias y se les busca, ¿verdad? Y se coordinan todas esas entrevistas. Y en una de las entrevistas fue bien, bien motivadora para mí y me sentí bien. ¿Cómo puedo explicarlo? Uno no sabe el alcance
que tiene una palabra, una enseñanza. Y ella lo verbalizó en una entrevista que fue con la que fuera mi pastora, Marta Ramírez de Cruz, pastora de Discípulos de Cristo, con la que estuve en la iglesia por 23 años militando en su iglesia. Y a su vez, ella escribe el prólogo en el libro 2, Marta Ramírez de Cruz, y le da la oportunidad a Gretchen de entrevistarse. Y lo que Gretchen contó, hubo una parte que me emocionó y me sacó lágrimas porque ella era bien rebelde. Ella era bien rebelde. Habían dos estudiantes, era ella y Javier. Ella no traía la Biblia a la escuela, o sea, a la clase de ética cristiana, traía otros libros que para nada eran de corte cristiano. Y papá Dios me dio una estrategia para ellos dos. Yo establecí en Semana Santa un libreto para ponerlos a actuar. Me acuerdo que a Javier lo puse como el diablo, y a ella le di prácticamente la encomienda de que hiciera la corrida completa de establecer los personajes y de delegarlos a sus compañeros. Y cuando ella expresa que con todo lo que ella estaba viviendo en su casa, todos los problemas, que las dinámicas que ella recibía en la clase de ética cristiana junto a mí fueron lo que la motivaron a seguir en procesos de depresión en la que ella estaba en esos 13 y 14 años. Para mí eso es sumamente enriquecedor, y mientras yo la escucho ahora de adulta con sus dos hijas, con su esposo, yo digo, wow, es la semilla que se siembra, es la semilla que se siembra. Así que una de las cosas que más gratificantes, sobre todo en este volumen 4 fue para mí, fue escucharla a ella en esa entrevista. Realmente, digo, aquí podemos pasarnos horas hablando de todas las anécdotas. Imagínense, casi 60 personas han pasado por esta colección de estos 4 libros y pues bueno, esto no acaba aquí porque Luzmig nos tiene preparadas muchas cosas para este 2025, para este año, Eh, en el que vienen más libros de esta gran colección que nadie apague tu brillo. Pero me gustaría antes de que contáramos esa parte, Luzmik, ya así como para ir cerrando un poquito, Ujú, yo me acuerdo que cuando platicábamos de este proyecto con tu primer libro, pues salió el primer libro. Y luego, ujú, pues, por consecuencia, sale el segundo y vamos avanzando. ¿En algún momento tú visualizaste que este libro, Que nadie pague tu brillo, iba a tener este impacto? Porque al final está impactando porque ya vamos en el volumen 4, ujú. que iba a llegar a esta serie o a este número consecutivo que íbamos a tener 4 libros editados de lo que fue tu primer proyecto, que fue una idea de decir, pues vamos a lanzarlo a ver qué tal nos va. Digo, porque al final todo es un proyecto y le estás apostando. ¿Cómo lo visualizaste? ¿Qué pasó por la mente de Luzmik cuando salió el primer libro? El primer libro, ¿cómo, hasta dónde visualizaste? En realidad no pensé que llegaríamos a esto, y obviamente vamos a seguir hacia adelante con la ayuda de Dios. Por eso hablaba de aceptar el reto y de dar el paso. Yo creo que de eso se trata, pero la realidad del caso, contestando tu pregunta, no sabía que iba a tener como que esta trascendencia, como que ahora mismo prácticamente la comunidad se compone de 50 y tantas Cincuenta y mujeres, siete 58, personas. 57 personas, exacto. Que muchos de ellos no se conocen entre sí, que incluso algunos están en Estados Unidos y residen allá, aunque son puertorriqueños. O sea, ciertamente tendría que decir que la gloria es de Papito Dios, y mira lo que ha hecho Dios. O sea, lo que empezó con una idea se ha ido elaborando, y ya hoy por hoy tenemos 4 volúmenes para la gloria de Dios. Y en mi humanidad, o sea, o en mi pensar, no creía que íbamos ¿verdad? A culminar cuatro proyectos en un tiempo prácticamente récord. Estamos hablando de 2023 y 2024, 4 libros.
casi estos últimos dos al unísono, que Luzmik puso a correr a Adriana y a los muchachos un poquito, pero se logró, Algo así. gracias a Dios se logró. Pues bueno, Punto Editorial está bastante agradecido contigo y contentos de que nos hagas partícipe de este tipo de proyectos porque no son libros más para nosotros. Como casa editorial, pues está muy padre editar libros y editar libros y editar libros, pero si algo nos ha caracterizado a Punto Editorial hasta el día de hoy es que nuestros libros traen una trascendencia muchísimo más allá del tema de quiero tener un libro y me quiero ser famoso con el libro y quiero vender muchas copias del libro, sino que al final la mayoría de nuestros autores nos lo ha comentado y yo creo que a lo largo de las entrevistas que van a estar viendo en nuestras redes sociales, se van a dar cuenta que lo que más buscan nuestros autores es esa parte humana, el impactar vidas, en dejar un legado, en pensar que lo que ellos hacen o lo que ellos cuentan en sus libros ayude a otros más a ser la mejor versión de ellos mismos o que eso los ayude a transformarse en algo mejor de lo que ya son o a que les ayude y que los ayude por lo menos a reflexionar, a pensar, a sentir que hay más por hacer y no nada más quedarnos en donde estamos. Así es de que gracias, Luzmik, por poner estos volúmenes, estos libros que nadie apague tu brillo en María manos de- de Punto Editorial. Y pues bueno, nos gustaría que nos cuentes ¿qué sigue para esta comunidad de que nadie apague tu brillo? ¿Qué sigue? ¿Qué tiene 2025 guardado para todos ellos? Bueno, estamos viendo, o sea, estamos vislumbrando con el favor de Dios y haciendo los esfuerzos, ¿verdad?, que amerite hacer, lanzar una versión jóvenes y por ahí estoy vislumbrando generar otro proyecto dirigido a niños. Obviamente mucho más retante, mucho más desafiante, pero viene incluido con otras cosas, otros elementos y otros artículos que se puedan añadir en el caso de los niños. Va a tener otra dinámica, es otro público, van a tener otros desafíos, pero en el nombre de Papito Dios, si está de Dios, vamos hacia adelante. Una cosa que quiero establecer es que cuando uno cuenta la historia de lo que a mí me pasó, la gente se identifica. O sea, en estas historias son historias reales. Son personas que pasaron por cánceres, son personas que pasaron por divorcios, son personas que pasaron por violaciones, son personas que han pasado por situaciones bien duras en la vida y cómo se han levantado. Y ciertamente eso inspira, porque todos de alguna forma u otra estamos batallando con algo en la vida, o sea, eh, día a día estamos lidiando con algo. Entonces, leer que alguien más lo pasó y venció, inevitablemente me da fuerzas para y motivación para seguir hacia adelante. Así que si quieres regalar un detalle, regala a propósito, regala un libro. Un libro trasciende, un libro deja un legado y más cuando son historias inspiracionales, testimoniales de lo que Papá Dios ha hecho en cada vida. Así es, y no nada más eso. Al momento de ir a Amazon a comprar cualquiera de estos libros, le puedes poner Luzmik Negrón o puedes poner que nadie pague tu brillo y te va a dar los cuatro volúmenes que se tienen. Ayudas con tu compra a que cuando nos llegan personas, bueno, digo nos llegan porque ya estoy muy incluida estamos muy incluidos dentro del proyecto de Luzmi, pero cuando le llegan a personas a Luzmi que quieren participar y que a veces económicamente no pueden costear el proyecto, pues ahí es en donde tenemos esa oportunidad, porque todo lo que se recauda de la venta de los libros sirve no nada más para ayudar a la autora con el proyecto, sino ayudar a más personas para que se sumen al proyecto, porque al final todo tiene un costo, mandar comprar libros, hacer las promociones, estar en los eventos, asistir a los mercaditos, a las ferias del libro, para seguir promocionando que más personas se lleven este libro, este regalo y trasciendan, porque lo que buscamos, como ya lo comentamos, es impactar más vidas. Dime, Luzmik, ¿dónde pueden encontrar a esta maravillosa mujer que hace todo esto? Dime tus redes sociales, invítanos a que te sigamos, por favor. Pues
rápido sería, si en redes sociales, voy a dar mi correo electrónico, expresateluz@gmail.com, expresateluz@gmail.com. Estoy incursionando en TikTok y estoy incursionando o sea, sacándole el jugo, como decimos aquí en Puerto Rico, a Instagram. Son dos plataformas que las estoy, ¿verdad? Estudiando, por así decirlo, porque no las domino mucho. Así que sería expresateluz@gmail.com y Facebook. En Facebook, que nadie apague tu brillo, historias transformadoras de mujeres y varones como tú, porque todo está en la misma página. Si, ¿verdad? Quieres contactarme a mí en carácter individual para otras cosas, yo hago muchas cosas. Luzmi, coach en liderazgo y equipo también. Estoy en Facebook. Eh, Hago varias cosas. Tengo un proyecto con mujeres que han pasado por relaciones tóxicas y de riesgo. Nos reunimos el último domingo de cada mes. Mujer Se Libre nos apoya. La prologuista del cuarto volumen, que ella es la doctora Luz Selenia Correa. Ella de manera voluntaria, por vocación, ya llevamos más de 7 meses en esta gestión, ayudando a mujeres que han estado lamentablemente en relaciones tóxicas y de riesgo. Son grupos seguros por Zoom el último domingo de cada mes. Y es un voluntariado por la situación que estuve viviendo y eso, ¿verdad? Me sensibiliza para poder entender a mujeres que han pasado por una situación similar. Hago muchas cosas, la Agenda 2025 de Lucero la Argentina, que nació de una necesidad hace más de 4 años, dando un taller a mujeres. Tenía una Pamelita, empecé a hablar como argentina y se quedó Lucero la Argentina, eh, para llevar comedia con propósito. Mi número de teléfono, 787-292-9146 en Puerto Rico, 787-292-9146. Muchas gracias por la oportunidad. Te bendigo y te agradezco públicamente el haber creído. Te agradezco el haber aceptado el desafío de trabajar junto a mí y le pido a Dios que de este año no pase, que yo te pueda ver físicamente, presencialmente. Y será, es uno de los propósitos de este año conocer, porque hasta el día de hoy hemos trabajado más de 2 años juntas y todavía no tenemos el gusto de abrazarnos y de conocernos, pero ya se nos va a dar primeramente Dios esa oportunidad. Pues bueno, si tú sientes este llamado y quisieras contactarte con Luzmik, ya nos dio todos sus datos de contacto, también los tenemos aquí en Punto Editorial, puedes escribirnos en nuestras redes sociales como Punto Editorial MEX, nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram y en el canal de YouTube de la misma manera, para que la contactes y le digas, yo quiero participar en tu próximo libro. Ahorita nos comentó que tiene abierto el tema de ver jóvenes y de ver niños, pero pues si en algún momento tenemos la lista de espera, dice Luzmik por ahí, para el de nuevamente para mujeres y hacer un cuarto volumen de mujeres, o sea, que sea el quinto, el sexto o el séptimo de la colección, pues bueno, puedes estar en la lista También, de espera y en cuanto claro, tengamos el quórum, abrirá Luzmik este nuevo proyecto para sacar un nuevo libro de mujeres o de varones, para todos los varones que nos están viendo por ahí. Gracias claro. infinitamente, Luzmik, por esta Un entrevista. abrazo. Gracias por tus palabras, gracias por permitirnos conocer un poco más sobre este proyecto. Y pues ya saben, vayan directamente a Amazon, entren al buscador, pónganle Luzmik Negrón y ahí van a poder encontrar todos los libros de Luzmik como autora, o pongan Que Nadie Apague Tu Brillo y les va a dar todos los volúmenes 1, 2, 3 y 4. Muchas gracias, Luzmik, Gracias a ti. por esta Gracias a entrevista. ti. Que Dios te bendiga y estamos en Buenas, comunicación. Gracias a toda nuestra audiencia, gracias a todos los que han estado presentes con nosotros. Buenas tardes. chao. Bendiciones.